soy consciente que esa confianza, que ese apoyo mayoritario responde a sensibilidades distintas y que por tanto lo tendré en cuenta a la hora de gobernar. Con el triunfo electoral del señor don José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, el poder mediático en España queda en gran medida en manos de sus consejeros áulicos para temas mediáticos, que son don Miguel Barroso, que es nombrado secretario de Estado de Comunicación, y el productor don José Miguel Contreras, que es catedrático y que en aquel momento era el socio fundador de la productora Globomedia / Mediapro. Imagina. Les apodaban los brujos visitadores de la Moncloa. A estas alturas ya no caben dudas de que algunos brujos visitadores de la Moncloa tenían desde el principio un proyecto de ocupación del espectro financiero y mediático al hilo de su influencia en el entorno del presidente. Cuando en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero cesa al señor José Antonio Sánchez Has, a la primera persona a la que nombran como nueva directora general de Radio Televisión Española es a la catedrática doña Carmen Cafarel, que era compañera de cátedra del señor Contreras, por lo que se asume que ha sido este quien ha hecho esa recomendación. La idea que tenían presuntamente el señor Contreras y el señor Barroso junto al señor Zapatero era dar la imagen de que su gobierno despolitizaba Televisión Española con una nueva ley y una nueva legislación que le hiciera una cadena de televisión consensuada y a cambio crear 2 cadenas privadas, La Sexta y 4 de Soge Cable, que fueran las que se convertirán en las televisiones afines al gobierno socialista. Pero mientras se desarrollaba esa ley que creara una televisión española consensuada, de momento necesitaban a un timonel para ese periodo de tiempo de 2 años en que se desarrollara la nueva ley, y esa mandamás fue doña Carmen Cafarel. Nosotros, la flamante directora general del Ente Público Radio y Televisión Española, Carmen Cafarel. Carmen Cafarel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y bienvenida a la cadena SER. ¿Qué primeras impresiones nos transmite usted después de pasar de los alumnos a la televisión? Bueno, son unas sensaciones muy encontradas y algunas de ellas muy gratificantes, ¿no? Estoy aprendiendo un montón, estoy conociendo gente muy interesante. La señora Cafarel era admiradora de La 2 Noticias, el telediario que durante un tiempo había conducido don Lorenzo Milá y que había sido, digamos, el único espacio progresista en la etapa del señor Urdaci. Pero cuando le ofreció el cargo, don Lorenzo Milá se negó. Nunca había dirigido programas, los había presentado pero no dirigido, y además, si dirigía, tendría que asumir la labor de hacer purga, y propuso que en su lugar fuera el señor Fran Llorente, es decir, el que había sido su director de La 2 Noticias. Y se ha convertido en la persona que más años ha aguantado como director de informativos en toda la historia de Televisión Española. Yo creo que es hora ya de que los medios de televisión públicos se alejen del poder de los gobiernos que mandan, pero no solo la Televisión Española. TV3 en Cataluña, Euskal Televista, los gallegos, sí, la Canal Televisión Sur. Andaluza. Quiero decir, habrá que abandonar ya a los políticos de una vez los medios públicos. ¿Te ofrecieron ser jefe de informativos de Televisión Española? Sí. ¿Y por qué dijiste que no? Porque no creo servir para dirigir, y menos los informativos. Yo creo que hay otras personas que están mucho más preparadas que yo para hacer esos papeles, y yo creo mucho en los equipos y cada uno en su sitio, y mi sitio no es dirigir. Fran Llorente, el nuevo director de informativos, va a tener autonomía y libertad. Usted le ha dicho que disponga de autonomía y libertad, ¿no? Sí. Sí. Pero supongo que él sabe que aunque tenga toda la autonomía y libertad, las presiones no van a detenerse. O sea, le van a llamar igual que si usted no le hubiera dicho eso. Él sabe que va a tener que pelear esa autonomía que usted le da. Sí, yo creo que él sí que lo sabe, no es ingenuo. Que sea el más joven o uno de los más jóvenes de la casa no quiere decir que sea ingenuo. La llegada del señor Llorente al Piruli supuso una ola de ceses y destituciones. Para empezar, los principales mandos del equipo anterior. Los señores Urdaci, Genaro Castro, Carmen Sastre o Pedro Roncal no podían ser despedidos porque eran todos empleados con plaza por oposiciones, pero fueron todos degradados. Muchos de ellos al canal internacional, cuyas emisiones no se veían en territorio nacional. El señor Urdaci en concreto pidió la excedencia, pero lo que más le dolió al señor Urdaci es que la señora Cafarel ordenó retirar el recurso que había presentado Televisión Española contra la demanda por la cobertura de la huelga del año 2002. Cuando Carmen Cafarel llega a la Dirección General de Radio y Televisión Española, lo primero que hace en un acto absolutamente prevaricador es ordenarle
a la abogacía del Estado que está trabajando en Televisión Española que retire esos 2 recursos. Y el abogado del Estado, en una actuación, en una respuesta que le honra, dice: yo no lo puedo hacer porque es como pedirle a un arquitecto que destruya la casa después de construirla. Por tanto, aquí le presento mi dimisión. ¿Y por qué ha retirado el recurso presentado por la anterior dirección ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Televisión Española por manipulación? ¿No renuncia a defender la imagen de Televisión Española, la directora del ente público? No, yo creo que no, honestamente. La RT fue una decisión muy meditada, pero lo hice porque entendí que era la única manera de apaciguar unos ánimos que estaban bastante, en fin, exaltados o cuanto menos con grandes diferencias dentro del seno de los propios informativos, ¿no? Yo creo que nunca debió de salir del seno de ahí y nunca debió pasar a manos de la justicia, y en ese sentido sí que he entendido que esa medida pacifica a los profesionales de la información de dentro de la casa. Y es que el equipo de la señora Caffarel sabía que uno de los puntos fuertes para que sus informativos tuvieran buena imagen era mantener vivo el estigma contra la etapa anterior, y si el Tribunal Supremo tumbaba la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, se perdía el relato. Los que os dedicáis a los informativos, ¿echáis de menos a Urdaci? Es la pregunta del millón. ¿Quién es Urdaci? Peor le fue a los que eran contratados, que fueron directamente despedidos. El señor don Josep Puigbó fue despedido, la señora doña Carmen Tomás fue despedida, el señor don Luis Mariñas, que presentaba los desayunos, fue despedido, don Carlos Dávila, que presentaba el tercer grado, despedido, o don Fernando Sánchez Dragó, que presentaba Negro sobre Blanco, despedido. El programa Negro sobre Blanco pues terminó como siempre acaban, es decir, sencillamente recibí una llamada telefónica en cuanto llegó Zapatero diciendo que el programa quedaba liquidado. Bueno, los socialistas tienen la curiosa costumbre de que cada vez que llegan al poder prohíben que yo aparezca en Televisión Española, pero prohíban que yo aparezca en Televisión Española no solo como presentador de programas, sino incluso como entrevistado. Por ejemplo, poco después de que llegara Zapatero hubo un programa que se llamaba Carta Blanca, en el cual pues determinados intelectuales hacían un programa a su aire, lo que ellos quisieran. Uno de esos escritores que fueron invitados a hacer Carta Blanca fue Jodorowsky. El Jodorowsky, como las otras personas que hicieron ese programa, daba la lista de personas a las que quería invitar. Una de ellas era yo. Dijeron, no, Dragó no puede aparecer en Televisión Española. Esos son los socialistas. Bueno, los socialistas. Había vetados en la Televisión Española. Por supuesto, listas negras. Por contra, los del llamado Comité Antimanipulación, que había cambiado su nombre por Consejo de Informativos, pasaron a ser los que tomaron el control de los informativos de Televisión Española. Antiguos miembros del equipo de doña María Antonia Iglesias o los matrimonios de Torre España. El hecho de que en el equipo del señor Fran Llorente aparecieran figuras como el señor Sacaluga o la señora Gómez Montano, que habían firmado el manifiesto pidiendo el voto al PSOE en el año 2000, quitaba un poco la imagen de Televisión Española neutral que pretendía el señor Zapatero. Pero bueno, yo sé que Fran se está rodeando de un equipo de subdirectores que también a su vez es plural, con personas que provienen como él del telediario de la segunda cadena y de otros ya mucho más veteranos de la primera cadena. Para presentar los telediarios, doña Ana Blanco siguió siendo la presentadora estrella del telediario de las 3, con lo cual comenzaba a hacerse muy fuerte, ya que era la única presentadora que llevaba aguantando ya con 3 presidentes de gobierno diferentes. Y para el telediario de mayor audiencia, el de las 9, se escogió a don Lorenzo Milá. A la vez que el señor Fran Llorente era nombrado director de informativos, el señor don Pedro Piqueras era nombrado director de Radio Nacional de España. Radio que hasta ese momento había tenido tertulias muy propeperas. La señora Caffarel y el señor Piqueras optaron por despedir a todos los tertulianos de Radio Nacional y que durante unos meses no hubiera tertulias en la radio, argumentando que en la radio pública no debía haber opinión. A partir de septiembre, las tertulias volvieron, pero ya con mayor presencia progresista. Las tertulias de Televisión Española y de Radio Nacional de España quedan provisionalmente suprimidas. Bueno, sí, eso sí, es un titular que yo me gustaría matizar. Fue una decisión tomada con el director de la radio, Pedro, y a su vez él está también intentando diseñar esos nuevos contenidos, y fundamentalmente entendíamos que la radio pública tenía que acometer la función fundamentalmente de informar y no crear opinión en ese sentido, ¿no? El Partido Socialista hizo limpieza, pero vamos, en seco. Y además el Partido Socialista es que, recuerdo que lo primero que se nos dijo es que desaparecían las tertulias de Radio Nacional de España y de Televisión Española, que no iba a haber más. Pedro llegó precisamente con esa consigna.
Pedro es amigo mío y Pedro tuvo que decirme en su despacho que yo no iba a seguir, y yo le dije, Pedro, oye, tú haz lo que tengas que hacer en función de lo que te han pedido que hagas. Yo sé que en estos casos, cuando alguien llega a una dirección de Radio Nacional de España o de Televisión Española, pues obedece pues lógicamente a consignas y a directrices que realmente se le escapan muchas veces al profesional. Desaparecieron las tertulias. Y luego, sin embargo, en septiembre empezaron las tertulias de Radio Nacional de España otra vez. Pero con una composición diametralmente opuesta desde el punto de vista del sesgo político, ideológico, en fin, profesional, de todos aquellos que habían estado durante el tiempo anterior. Bueno, pues eso es lo que pasa. Y entonces nadie dijo absolutamente nada. O sea, nadie cuestionó los cambios que se produjeron en Radio Nacional de España o en Televisión Española. Destituyeron a todos los tertulianos de Radio Nacional. El director de informativos de Radio Nacional era Piqueras, recién nombrado, y nos destituyó a todos. ¿Y algún motivo? Pues... No, que de pronto pues que no iba a haber tertulias. Bueno, al cabo de 3 semanas volvió a haber tertulias, pero con otros. Y aquello me molestó que viniera de mi amigo Pedro Piqueras. Entonces, cuando viene de un amigo, esas cosas molestan más, porque no entendía por qué no podía seguir haciendo la tarde cuando había hecho una tarde muy plural. Cuando ganó Zapatero dije, pues me echará. Y entonces efectivamente llegó Piqueras, a mí me echó Piqueras, Cazabel no, Piqueras nos echó. Pues como no quería echarnos, pues para no decir todo fuera, decidieron, esto era como el mes de mayo, que Radio Nacional iba a tener tertulias y nos echaron de bonita, tú el lunes no vengas. El mismo día en que se conoció la supresión de las tertulias, el responsable de las noches de Radio Nacional de España, don Manuel Antonio Rico, rompió fulminantemente con la emisora. Yo tuve una conversación amistosa con Pedro Piqueras. Tenían pensado cambiar absolutamente la línea. Las tertulias son siempre incómodas para alguien. Y yo le ofrecí la dimisión y le pedí que me la aceptara. Y me la aceptó, bueno, lo siento, tan. Señora Caffarel, según ha dicho usted, la decisión de suspender las tertulias fue una decisión colegiada entre usted y el nuevo director de Radio Nacional, que decidió, por cierto, el señor Zapatero. Usted y el señor Piqueras deben ser los únicos españoles que no sabían que el Partido Socialista había decidido, mucho antes de sus nombramientos, la supresión de las tertulias. ¿Por qué cree usted que se han suprimido las tertulias en Radio Nacional de España? No reflejaba, a nuestro juicio, la pluralidad social y política de nuestro país. Señora directora, la supresión de las tertulias supone un ataque frontal a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión. Y le digo más, supone y significa censura previa en Radio Nacional de España. Y usted, señora Caffarel, no solo ha consentido y aceptado esta decisión, sino que además la ha justificado descalificando a profesionales de reconocido prestigio, independencia y profesionalidad. Los ha descalificado cuando ha dicho y esta mañana ha reiterado que las tertulias no eran plurales. Señora Caffarel, repita esta mañana aquí y díganos que periodistas como doña Pilar Cernuda, don Pedro Calvo Hernando, don Antonio Pérez Henares, don Carlos Dávila, don Germán Gesch, don Ramón Pi, doña Encarnación Valenzuela, don Raimundo Castro, doña Isabel Durán, don Julián Lago, don Justino Sinova, don Fernando Jáuregui, don Román Cendoya, doña Charo Zarzalejos o el subdirector del Mundo, don Casimiro García Vadillo, por ejemplo. Le pregunto concretamente a usted, señora Caffarel, si ha suprimido las tertulias porque estos profesionales eran todos de la misma sensibilidad. Nunca, jamás, que todas las personas que usted ha nombrado no sean buenos profesionales. Creo que son muy buenos profesionales. Lo que he dicho, reitero, es que eran tertulias que no recogían todas las sensibilidades. Mucha frecuencia. A mí dejaron de llamarme en la 1 en marzo del 2004. Cuando llegó es decir, la limpieza, ahí sí que hubo una purga absoluta en las radios, en Televisión Española y en Radio Nacional. Yo estaba en la tertulia en Radio Nacional también, ¿no? Es decir, ahí la purga no tardaron meses, no tardaron semanas tampoco, fue cuestión de días. Y aquí se dio una paradoja interesante. Los informativos de Televisión Española, en muy poco tiempo, ganaron muy buena imagen, entre otras cosas, porque desde el sector progresista estaba tan demonizado la etapa del señor Urdaci que la etapa del señor Fran Llorente se convirtió en la etapa buena de Televisión Española, la etapa en la que ya se había acabado presuntamente con toda la manipulación pepera. Y sin embargo, la audiencia de los informativos del señor Fran Llorente, con don Lorenzo Milá como presentador, descendió alarmantemente en comparación con la etapa anterior. Se ve que la gente que seguía el Telediario 2 con el señor Urdaci ya no quiso seguir el Telediario 2 del señor Lorenzo Milá.
En los análisis internos a por qué estaba cayendo la audiencia, se incluyó como motivo la indumentaria que usaba el señor don Lorenzo Milá, muy informal y contraria al estilo habitual de Televisión Española, lo que hizo que el señor Milá, a partir del segundo mes, pasara a usar el clásico traje con corbata. Desde la oposición, el Partido Popular atacará desde el primer momento a la señora Carmen Caffarel y a sus directivos, aunque tendrán el problema de que una de las consejeras a propuesta del Partido Popular en el Consejo de Administración de RTVE, la señora doña Consuelo Álvarez de Toledo, se negará a sumarse a la campaña contra la señora Caffarel y dimitirá en protesta a la estrategia del PP. Poco después será recolocada como tertuliana en Televisión Española por la propia señora Caffarel. Eso para que usted decidiera dar portazo también del Consejo. No, pues que, vamos a ver, yo había sido elegida por el Senado con una composición parlamentaria en donde el Partido Popular tenía una mayoría, no absoluta, pero tenía mayoría, y aunque era verdad que había sido mediante consenso. Vienen las elecciones, las gana el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y cambia el Parlamento. Yo entendí que lo que mismo que se había defendido antes, cuando se eligió a José Antonio Sánchez, que fue sustituto de Javier González Ferrari, y que el PSOE votó en contra, y entonces los consejeros, a propuesta del PP que se decía, reprochaban al Partido Socialista que cómo iban a votar en contra, porque tenían que darle una oportunidad, y que era lo lógico a José Antonio Sánchez, que fue el último de aquella época. Cuando viene Carmen Caffarel, que fue nombrada por el Partido Socialista, dije, oye, opinamos lo mismo, ¿no? Hemos opinado esto hace unos meses, seguimos opinando. Oh, sorpresa, no, resulta que había que cambiar. Como yo no soy política, soy periodista, pues yo entendí que, oye, yo no cambiaba de opinión, ¿por qué? Y entonces, me di cuenta que aquello estaba enfocado como un instrumento de lucha política. Como yo no soy del PP, ni ahora del PSOE tampoco, pues me marché. El Partido Popular criticará cosas como que durante una pieza de informativo de las Dos Noticias se solapen imágenes del Partido Popular con torturas en Abu Ghraib. En Estados Unidos continúa la batalla legal contra las normas que prohíben allí su publicación. Eso está editado adrede para que salga Rajoy y luego siga la fotografía otra vez. No, que puede ser un error que se ha colado, o puede ser un error intencionado, que alguien ha dicho, bueno, ahora mismo voy a pinchar yo porque quiero y hago la maldad. Sí. A mí me vais a perdonar, pero claro, a estas alturas de la vida, yo creo que las posibilidades de error son del 5%. Cuando el CIS dice hoy que está el PP a 1,6 puntos del PSOE, esto lo sabe el gobierno desde hace 3 días, están nerviosos. Personalmente ese tipo de críticas me parecen un tanto flojas. Creo que había críticas más fuertes que esa para referirse a los informativos de la nueva etapa de la señora Caffarel, empezando por el programa de los desayunos, donde la señora Pepa Bueno ha reemplazado al señor don Luis Mariñas, y la composición de su mesa de tertulianos deja bastante claro que hay una mayoría progresista en ella. En muchas ocasiones en la mesa había 2 medios progresistas y un medio de derechas, y si encima el medio de derechas está representado por una periodista que no está en línea con su medio, por ejemplo, la que representaba La Razón en los desayunos era doña Esther Palomera. Cuando el señor Zapatero saque las llamadas leyes ideológicas, como la aprobación del matrimonio homosexual, la memoria histórica o la ampliación de la ley del aborto, los informativos de Televisión Española se posicionarán claramente a favor de estas leyes. El programa Informe Semanal, que dirige doña Alicia Gómez Montano, la que apodaban como una de las jefas del Comando Rubalcaba, dedica una serie de piezas a criticar los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Una pieza dedicada a acusar al presidente de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga, de haber desatendido a sus pueblos. Otra pieza dedicada a denunciar el urbanismo sin control del gobierno de la Comunidad Valenciana, del señor Francisco Camps. Y en cambio, no hay reportajes de Informe Semanal para analizar el reparto del fondo de pensiones en el gobierno de la Junta de Andalucía o el aumento del paro en el gobierno de Extremadura, es decir, en los gobiernos liderados por el PSOE. Fran Llorente al frente de los informativos de Televisión Española se manipulaba tanto que con Alfredo Urdace y con José María Aznar. Bueno, Fran Llorente ha sido el mayor manipulador después de María Antonia Iglesias. Sin embargo, la etapa de la señora Carmen Caffarel podía presumir de algo importante, que es programar un programa de debates que no había habido en la etapa anterior. Es importante recordar que en el periodo 2000-2004 Televisión Española no emite un solo debate, ni entre periodistas, ni entre tertulianos, ni entre expertos, sobre temas tan controvertidos como la guerra de Irak de Estados Unidos, o como la crisis del Yakolev.
En cambio, en la etapa del señor Fran Llorente se programa un programa llamado 59 segundos que produce precisamente José Miguel Contreras y en el que es innegable que hay una representación bastante equitativa de los dos bandos. De hecho, el señor Rodríguez Zapatero llega a sentarse en el plató de 59 segundos a soportar que periodistas como don Pedro J. Ramírez le lean la cartilla. Desde que usted está al frente del gobierno, la Comisión de Telecomunicaciones se ha ido a Cataluña. El archivo de Salamanca se va a fragmentar para irse a Cataluña. El servicio meteorológico se va a fragmentar para una parte a Cataluña. Hasta las películas van a tener que doblarse en catalán, al parecer obligatoriamente. Los valencianos y los murcianos no van a recibir el agua del Ebro porque no quiere Cataluña. Pero, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Es que todos los españoles tenemos una enorme deuda histórica, incluso las comunidades más pobres, con la rica Cataluña? ¿O es que le tienen a usted muy pillado, más pillado de lo que parece, sus socios de Esquerra y del PSC? Ah, creí que podías decir. Creí que podías decir. Bueno, vamos a ver. Algo así hubiera sido impensable tanto en la televisión española de don José María Aznar como en la televisión española del señor Felipe González, no digamos con la del señor Suárez, al que tampoco le gustaban las entrevistas. Al margen de la línea editorial, también estaba el tema de los negocios, porque 59 segundos era un programa que no se hacía con activos de televisión española, se hacía con una productora externa, Mediapro Globo Media, imagina, grabado en una universidad, por tanto, externalizando servicios. Algo muy parecido pasó con el programa España Directo, también producido por Globo Media Mediapro, en este caso por la parte que lideraba el señor don Jaume Roures, y que también fue muy criticado por empleados de la propia televisión española. Las protestas las lideraba UGT con el señor don Juanma Hidalgo a la cabeza, y que llegaron a sabotear las primeras emisiones de España Directo por considerar que un programa así no debería hacerlo una productora externa, sino empleados de la propia RTV. Y les aseguramos que a nosotros nos hubiese encantado comenzar el programa contándoles que Madrid iba a ser la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Una entrada suelta se puede conseguir, por ejemplo, si uno va a una de esas peñas a los locales a mediodía, es posible que sobre alguna siempre existe la reventa, los de la reventa se colocan un poquito más atrás. La policía ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y de sus dos hijas en su domicilio de Palma. Aquí todo sucede en directo, vivimos la vida en directo. Son en este momento las 6 y ¿qué? Habrán escuchado mucho ruido durante nuestra emisión. De hecho, seguro que lo están escuchando en estos instantes. Está provocado por un grupo de sindicalistas de televisión española que está intentando sabotear este programa, España Directo. Lo está haciendo con el ruido, aporreando las puertas de este estudio, con bocinas, con sirenas y también impidiendo que nuestros reporteros puedan desarrollar libremente su trabajo. Respecto a las producciones ajenas, ¿tienen alguna estrategia concreta respecto a los contratos con las productoras para hacer programas? Bueno, yo ahí lo que sí que tengo muy claro es que voy a ser totalmente transparente en ese tema, ¿no? Yo creo que las productoras tienen que estar todas presentes y que los criterios para optar por unas u otras han de ser fundamentalmente la calidad y también la demanda, ¿no?, de los espectadores. En esa etapa hubo programas que no tuvieron un gran éxito de audiencia, como fue La Azotea del Gran Wyoming. Tampoco fue demasiado bien Las Cerezas de doña Julia Otero, aunque ambos programas estuvieron bastante bien remunerados. Y en cambio, sí funcionó bien un programa como el Mira quién baila. Carmen Martínez Bordiú y Adrián bailan La vida es un carnaval. Donde se criticó a la señora Carmen Cafarel por permitir que entre las concursantes estuviera la nieta del antiguo dictador, el general Franco. El pabellón alto como persona, yo creo que para ella ha sido importante estar en este programa, demostrarle a la opinión pública una vez más que efectivamente se toma la vida por montera, pero con esta clase, con este saber hacer. Los sectores intelectuales pusieron a caldo la presencia de la nieta de Franco en el programa, pero probablemente su presencia es algo que contribuyó mucho a que tuviera los buenos datos de audiencia que tuvo. Miles de millones del erario público que venimos despilfarrando en un sistema de televisión, al final nos ofrece cosas tan interesantes como Mira quién baila, para que veamos cómo baila la nieta del dictador. No, aquesta dona, efectivament, és la nietíssima, com dius tu, però jo crec que el que va ser censurable va ser l'avi. I ja està. Sí, sí, i ella pot ballar
allà on vulgui. Exactament. Però Llavors, vull dir, bueno, el programa el fa una productora, la productora dona a conèixer els directius de la casa una sèrie de personatges, de persones, i bueno, en aquest sentit no es diu aquest sí, aquest no, igual que en uns altres programes tampoc s'interven sobre tots i cada un dels continguts. España es así. También hubo programas como el de las reporteras, actrices de Odiosas, que aún a día de hoy no sé ni cómo clasificarlo. ¿Cómo es posible que cuando hay sexo en la televisión la audiencia tenga unos picos brutales? Por lo mismo que tiene picos brutales vuestro programa cuando salís vosotras así. Esto es una estadística real, ¿eh? Audiencias de reportajes con sexo y audiencias de reportajes sin sexo. ¿Nos ayudas a tener un piquito de audiencia haciéndonos algo, por ejemplo, con la barra para nuestro programa? ¿Qué tal? Me encanta el color. Escuchar. Que han hecho un estudio a 3.000 españolas entre 20 y 30 años y resulta que de los hombres nos interesa más el intelecto que el físico. Pero realmente el verdadero problema que tenía doña Carmen Cafarel no era un tema de audiencia, era un tema de quiebra, porque resulta que Televisión Española, desde que habían existido las televisiones privadas, y por tanto ya no tenía el monopolio de la publicidad, estaba endeudada. Una deuda que se había ido multiplicando año tras año sin que los gobiernos respectivos del PSOE y del PP hubieran hecho nada por reducir la deuda. Por tanto, la televisión que se encontró la señora Cafarel estaba en quiebra técnica. De hecho, el cambio de Televisión Española de ente público a corporación algo tenía que ver con esa deuda millonaria. Pero antes de que llegara el cambio a la corporación, sería doña Carmen Cafarel a la que le tocaría hacer algo muy duro, el ERE del año 2006. Un ERE que, coincidiendo con el aniversario de Televisión Española, se iba a llevar por delante a la tercera parte de la plantilla. Aquí los sindicatos tuvieron una reacción un poco rara. Inicialmente se posicionaron en contra del ERE e hicieron una gran manifestación huelga, consiguiendo por segunda vez en la historia que se repitiera lo de 1988, que es reventar la emisión de un telediario. Hoy aquí en Radio Televisión Española hay una huelga contra el plan de saneamiento que prevé una fuerte reducción de plantilla. Los servicios mínimos permiten emitir con normalidad una programación grabada en la que los únicos espacios en directo son unos informativos reducidos y el partido de fútbol entre el Barça y el Benfica. Como les hemos contado, hoy el telediario iba a ser más reducido por la huelga en Radio Televisión Española, pero lo vamos a despedir ya. Tenemos que terminar porque no podemos seguir emitiendo el programa con normalidad. Llega el sonido de las protestas hasta el estudio, así que nos vamos. Hasta mañana. Pero después los sindicatos cambiaron de opinión y pasaron a aceptar el ERE, y en la votación consultiva que se hizo a los empleados de RTVE, oficialmente Comisiones Obreras y Televisión Española pidieron el sí al ERE. El presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, había hablado directamente con los jefes nacionales de Comisión Obreras y de UGT y con el líder de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares, para que convencieran a los sindicalistas de RTVE. Por tanto, cuando se votó la aprobación del ERE entre los empleados de RTVE, tanto don Marcel Camacho, jefe de Comisiones Obreras en Televisión Española, como don Paco Andújar y Juanma Hidalgo, los señores jefes de UGT en Televisión Española, pidieron que se votara así, quedando como principal defensor del no al ERE el sindicalista comunista señor Martín Medem, que también era de Comisiones Obreras, pero que en este caso no representaba a Comisiones Obreras, sino que pedía el no a título particular y perdió la votación. Los sindicalistas señores Andújar y Marcel Camacho se acogerían al ERE. Luego, cuando el señor Marcel Camacho apareciera como asesor con sueldo del Consejo de Administración de RTVE, algunos verían como un pago por los servicios prestados. Sea como fuere, para conseguir convencer a la tercera parte de los empleados de RTVE de que se acogieran al ERE, aparte de poner condiciones económicas muy buenas, se fijó como motivo para estar incluido en la lista de los que podían acogerse al ERE, tener más de 52 años. Muchos se acogieron al ERE de mil amores y se despidieron muy alegremente. Seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que para ustedes también, y hasta siempre. En nom de tot l'equip,
Gracias. Y bueno, hoy tengo que despedirme de usted porque naturalmente hemos pasado aquí muchos años, unos 17 aproximadamente, pero a partir de mañana yo también estaré de ese lado de la pantalla viendo El Tiempo de Televisión Española. Ha sido un placer. Otros se acogieron al ERE, pero a regañadientes, y denunciando que se habían sentido presionados a aceptar aquel ERE. Sí. Creo que es la primera vez que por motivo la edad, lo que decías en Estados bueno, Unidos. pero eso es un disparate. O sea, vamos a ver. Lo del ERE de Radio Televisión Española, ahora que dicen los EREs, los jubilados de oro, no sé qué. Eso fue un disparate. Es decir, este país, y que fue un disparate en Radio Televisión Española y en tantas empresas como se ha hecho en España. En este país se ha despreciado la experiencia. Es decir, el ERE, por ejemplo, de Radio Televisión Española afectaba a los mayores de 52 años. A los 52 años estás en tu mejor momento profesional porque ya sabes un poquito más de lo que sabías cuando tenías 20 años. Tú vas a formar parte de este grupo de profesionales que se van a acoger o que acogen directamente a la prejubilación que se va a producir en Televisión Española. Sí, efectivamente. ¿Tú vas a dejar de trabajar, digamos, de estar en activo en Televisión Española? Pues no sé cuándo, o sea, puede ser en un mes o puede ser... ¿Has recibido una cartita? Hemos recibido, bueno, primero recibimos un papel en el que se nos preguntaba, se supone, si queríamos irnos o no. Y eso lo firmé, entonces está claro que sí me voy a ir, ¿no? Pues como todos 4.000 y pico compañeros, ¿no? Que son muchos, pero lo firmas también porque era más o menos como lógico que lo firmaran, o podías decir de repente no lo firmo. Es un poco complicado. Tú podías decir que no te ibas, pero nadie te garantizaba que ibas a hacer después. Entonces después a lo mejor es el teletexto. Hay que decir que al menos oficialmente el ERE era voluntario. Que tinguin més de 52 anys i que vulguin, que passin la línia. I que vulguin, perquè ha sigut totalment voluntari. Podía ser, pero conviene poner el ejemplo de doña Alicia Gómez Montano, la que dirigía Informe Semanal, que podía haberse cogido al ERE por edad, pero decidió quedarse y siguió siendo directora de Informe Semanal, aunque quizá es porque ella tenía buenos contactos con el Partido Socialista. Tras aquel ERE, el equipo del señor Fran Llorente realizó una oleada masiva de nuevas contrataciones. Según el sector afín al Partido Popular en Televisión Española, se hizo para que a partir de ese momento la redacción de RTV fuera mayoritariamente progresista y que el sector centro-derecha fuera minoría absoluta. Sea como fuere, en 2006 se aprobó la nueva ley de Televisión Española, por la cual se liquidaba el ente público RTV y se creaba la corporación RTV. El cambio de director general se suprimía y en su lugar habría una presidencia de la corporación que sería consensuada entre PP y PSOE. Por tanto, doña Carmen Cafarel fue la última mandamás de RTV que ocupó el título de directora general y la última mandamás de RTV que fue nombrada directamente por el Consejo de Ministros, por el presidente del Gobierno, dado que a partir de ese momento a los presidentes de RTV los designaría el Congreso de los Diputados. Alejada de los contenidos de la radio y de la televisión para el presidente de Radio Televisión Española, porque eso sin duda va a marcar un antes y un después, que es ese expediente de regulación que afecta, bueno, a las personas, a los profesionales que han llegado a la edad de 50 años, sin entrar en la justicia o injusticia de esa medida, porque en fin, justa desde luego no lo puede ser. Bueno, la gente que no quiera acogerse... Justa no es, Carlos. Se aprobó en referéndum por parte de todos los trabajadores. Bueno, pero justa de justicia porque tengas una edad te tengan que jubilar, en principio no lo parece. Esa es una reflexión personal. Esa es una reflexión personal. Se aprobó en referéndum, efectivamente. Los profesionales que no quieran acogerse a eso, ¿cuál va a ser su futuro? ¿Qué va a pasar con él? Están en la corporación sin ningún problema. Son trabajadores fijos de la casa. Yo el día 15 de enero, cuando tomé posesión, me dirigí a todos los trabajadores, a los 9.000 trabajadores de Radio Televisión Española, les envié un email, me presentaba ante ellos y respeto muchísimo la historia, y creo que lo que tenemos que hacer ahora en la corporación es rendir un homenaje trabajando más, de manera más imaginativa y de manera más innovadora y de manera más intensa, precisamente para rendir la memoria de los que estuvieron y ya no están, y de los que están y se tienen que ir precisamente por ese expediente de regulación de empleo.